Guía sobre los procesos penales en los Estados Unidos. Introducción a las prácticas y procedimientos en los Estados Unidos. Tanto el gobierno federal como los estados están facultados para procesar delitos penales. El gobierno federal y cada uno de los estados cuentan con sus propios estatutos penales, sistemas de tribunales, fiscales y agencias policiales. Que un delito particular sea procesado por el Estado o por el gobierno federal depende de factores demasiado numerosos y complejos para abordarse en este documento breve. Las notas son comentarios míos sobre este documento. Nota 1. Iniciamos con este párrafo, donde se explica el papel de fiscales, jueces y policías. Y las condiciones para que se dé un arresto. Fin de la nota. Aunque existen diferencias en los procesos penales entre los distintos estados y entre estos y el gobierno federal, ciertos principios medulares del derecho penal y la práctica en los Estados Unidos se aplican por igual a todas las investigaciones y procesos estatales y federales. En primer lugar, en todo el país la investigación y el proceso de un delito son responsabilidad del Poder Ejecutivo. Los fiscales, investigadores y policías son miembros del Poder Ejecutivo y no del Judicial. En los Estados Unidos no existe el concepto de juez investigador, como los hay en los sistemas civiles. Por lo tanto, el papel de los jueces en la investigación de los delitos es limitado. Sin embargo, ciertas acciones durante una investigación solo pueden llevarse a cabo con la autorización de un juez. Solamente un juez puede dictar una orden de cateo e incautación de pruebas de delitos. Solamente un juez puede ordenar la grabación de conversaciones telefónicas. Solamente un juez puede tomar medidas para obligar a cumplir una orden de comparecencia. Una orden de que un testigo rinda testimonio o presente documentos u otras pruebas que obren en su poder, bajo pena de privación de la libertad si se niega a hacerlo. Y, excepto en circunstancias limitadas, solamente un juez puede dictar orden de arresto contra una persona acusada. 3. Siempre que un fiscal, o, en algunos casos, un policía, determina que se requiere este tipo de acción judicial en una investigación, presenta una solicitud formal ante el tribunal y plantea hechos o pruebas legalmente suficientes para apoyar la acción solicitada. Un juez dicta la orden solicitada solamente si determina que existen bases de hechos suficientes para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de una solicitud de orden de cateo, el tribunal debe determinar que las pruebas presentadas son suficientes para establecer causa probable para creer que se ha cometido un delito y que pueden encontrarse pruebas de dicho delito en un sitio específico que será cateado. En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos exige ciertos requisitos de procedimiento en casos penales, que se aplican a procesos tanto estatales como federales. Por ejemplo, una persona acusada de un delito grave tiene derecho de juicio por jurado y representación de un abogado. En el juicio, el acusado tiene derecho de interrogar a las personas que rindan testimonio en su contra. 4. Además, ninguna persona puede ser forzada a prestar testimonio en contra de sí misma. 5. Asimismo, la Constitución requiere que no se dicte ninguna orden excepto si se ha determinado que existen pruebas suficientes que apoyen una determinación de causa probable. Así pues, no se puede dictar orden de arresto contra alguien excepto si hay pruebas suficientes que apoyen una determinación de que es más probable que improbable que se ha cometido un delito y que la persona en cuestión lo cometió. Y autoridades que participan en la investigación, proceso y juicio de delitos federales. Nota 2. Becerra no arrestó por gusto o por chismes a Naasón y sus cómplices. Tanto el arresto y la orden de cateo fueron ordenadas por un juez. Fin de la nota. A.
El Departamento de Justicia, como se dijo antes. La responsabilidad de investigar y procesar delitos en los Estados Unidos recae en el Poder Ejecutivo. Todos los fiscales federales forman parte del Departamento de Justicia estadounidense. Además, los investigadores de la Oficina Federal de Investigaciones FBI y de la Administración de Drogas DEA, los alguaciles estadounidenses U.S. Marshals, y los investigadores penales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, BATF, son todos empleados del Departamento de Justicia. 6 y como empleados del Departamento de Justicia se encuentran bajo la supervisión del Procurador General. El proceso de casos penales federales en las Cortes de Distrito cae bajo la responsabilidad del fiscal estadounidense del distrito correspondiente. Cada uno de los fiscales estadounidenses es nombrado por el presidente y rinde cuentas al Procurador General. 2. Procedimientos en casos penales federales a. Investigación e interposición formal de cargos cuando un organismo investigador federal considera que tiene pruebas de alguna infracción al derecho estadounidense. Los investigadores presentan sus conclusiones al fiscal estadounidense de su distrito. Uno de los subfiscales estadounidenses analiza el caso e interroga al investigador detalladamente para determinar si las pruebas demuestran que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito. Si las pruebas no son suficientes para establecer causa probable, el subfiscal estadounidense puede pedir al investigador que prosiga con su investigación o, alternativamente, puede decidir que se deben presentar las pruebas ante un jurado de acusación y que éste debe proseguir con la investigación del caso. Si el subfiscal estadounidense determina que sí existe causa probable, presenta las pruebas ante el jurado de acusación y le solicita que vote respecto a un cargo propuesto. Este cargo se denomina acusación formal. Les dejo el link de este documento para que puedan consultarlo. Sin embargo, en algunos casos no hay tiempo suficiente para presentar el caso ante un jurado de acusación por la necesidad urgente de arrestar a la persona que se cree que cometió el delito. En estos casos, el subfiscal estadounidense solicita al juez que dicte una orden de arresto basada en una declaración jurada, llamada la denuncia, que establece los hechos esenciales de la imputación. La denuncia o las declaraciones juradas que se presentan con la denuncia también deben exponer pruebas suficientes que establezcan causa probable para creer que el delito específico denunciado fue cometido por la persona a quien se le está imputando. Sí. Después de una revisión cuidadosa, el juez determina que existen pruebas suficientes para cumplir con el requisito de causa probable. Dicta la orden de arresto contra la persona en cuestión. Si una persona es arrestada de conformidad con este procedimiento, el subfiscal estadounidense debe presentar posteriormente el caso ante el jurado de acusación y obtener una acusación formal. Un jurado de acusación se integra por entre 16 y 23 ciudadanos cuya obligación es votar. Después de analizar las pruebas respecto a un cargo penal propuesto, en general el jurado de acusación solo oye pruebas del gobierno, un sujeto investigado, es decir, una persona en la que se enfoque una investigación. No puede ser citado a comparecer ante un jurado de acusación, pero puede presentar testimonio voluntariamente ante el jurado de acusación. Esto ocurre en muy raras ocasiones. Para que una persona sea acusada formalmente,
Por lo menos 12 miembros del jurado de acusación deben determinar que existe causa probable para creer que las personas o personas que serán acusadas cometieron el delito o delitos que se les imputarán. Mientras el jurado de acusación delibera sobre la acusación formal. Es decir, decide si emitirá una acusación formal. El fiscal y el agente. El relator de la corte y todas las demás personas deben permanecer fuera de la sala del jurado. Las personas acusadas de delitos sujetos a penas superiores a 1 año de privación de la libertad tienen derecho de ser acusadas formalmente por un jurado de acusación. 12. El jurado de acusación no determina la culpabilidad o inocencia del acusado, ya que esta determinación solamente puede efectuarse en un juicio. Nota 3. Ahora mismo el caso de Nason está en la etapa de ser acusado formalmente. La cúpula LLDM y sus medios informativos tratan de hacer creer a un público religioso y crédulo que el proceso contra Nason y sus coacusadas es chisme. Guerra mediática. Pero cuento. Sin evidencias, y que todo se va a desvanecer rapidito. Miembros LLDM abran ya los ojos ante la cruda realidad. Nason es un simple mortal pecador como todos nosotros. Fue arrestado, fue cateada su casa, le fue negada la fianza. Esto no es guerra mediática o complot como quieren hacerte creer. Hay denuncias, hay fotos y videos. Hay víctimas. Y el juez Lomelí. Cuando le presentaron la evidencia de defensa de Nason diciendo que todo era un complot armado por una señora que trabajó con él. El juez dijo que no bastaba lo que Rosenfeld le mostró para desechar el caso de Nason evitando que vaya a juicio. Ellos apelaron esta decisión, es decir, se inconformaron. Solo están alargando que inicie el juicio al autodenominado apóstol de Jesucristo. Que pasara en la siguiente audiencia.